¿Puede un país conocido por su paz y tranquilidad esconder un oscuro secreto? En este video conocerás uno de los casos más impactantes y abominables en la historia de Costa Rica. Esto es el psicópata de Costa Rica, aquí en Hechos. Era un domingo de Ramos, comúnmente festejado entre marzo y abril, un día donde miles de familias costarricenses se reúnen en el conocido Cerro San Miguel con un ambiente lleno de paz y tranquilidad durante la liturgia y promesas religiosas que esta época acostumbra a regalar a todos sus creyentes. Tal fue el caso, un 26 de abril del año 1986, donde el peregrinaje anual reunía a devotos católicos en la cruz de Alajuelita. Entre ellos se encontraba la familia Zamora, dos hermanas, Marta y Rosario, junto con sus 7 hijas, todas reunidas para cumplir una promesa religiosa. Lo que nadie sabía es que ese día, a pesar de estar en compañía de sus seres queridos y otros fieles, serían testigos de uno de los eventos más controvertidos y aterradores de la historia de Costa Rica: la masacre de Alajuelita. En medio de la liturgia, un depredador acechaba en las zonas montañosas del Cerro San Miguel, esperando el momento preciso para atacar. Esta historia nos adentra en la mente de un psicópata, un asesino en serie tan despiadado que nunca fue descubierto, ni siquiera hasta hoy. Antes de seguir, es importante explorar el pasado y conocer la figura más oscura en esta historia, una figura que, aunque desconocemos su rostro, miles de familias costarricenses reconocen como el psicópata de Costa Rica. Y es que antes del caso de Cruz de Alajuelita, se dice que esta no sería la primera ni la última vez que el psicópata aterrorizaría los pueblos de Costa Rica. Su modus operandi se caracterizaba por actuar en una zona conocida como el Triángulo del Psicópata, ubicada entre las ciudades de Cartago, Curridabat y Desamparados. Esta zona montañosa, con múltiples ríos y quebradas, le servía para moverse a sus anchas entre las cerradas montañas y los interminables cafetales de Alajuelita, La Unión y Patarrá. Debido a que el psicópata evitaba atacar en lugares abiertos o con presencia de población, prefiriendo actuar en lugares desolados y dentro de bosques, dando un perfil que, a pesar de no ser necesariamente militar o estratega, su metódico e inteligente proceder demostraba su sigilo al acechar a sus presas en los lugares donde la mayoría de las parejas disfrutaban de su tiempo a solas. Sin embargo, las evidencias y rastros que el psicópata dejaba en cada escena del crimen demostraban su disfrute por la persecución. Parecía gozar sabiendo que aún no lo habían atrapado. En más de 8 casos, utilizó balas con el mismo número de serie, lo que los forenses podían identificar, continuando con su macabro modus operandi. El asesino tenía la costumbre de disparar directamente al tallo cerebral de la víctima, además de infligir abusos a sus víctimas femeninas, utilizando su arma para causar daños graves en los órganos de estas mujeres. A pesar de estas evidencias, también era extremadamente meticuloso al evitar dejar rastros de su paradero. La policía asumía que tenía un plan detallado o un mapa mental que le permitía entrar y salir sin dejar pistas después de cometer el crimen. Además, utilizaba plantillas en sus botas para no dejar marcas de calzado que pudieran incriminarlo. Con el modus operandi del psicópata en mente, los detalles de sus crímenes aterrorizaron Costa Rica durante décadas, tanto así que se formó una frase famosa de la época: «No salgas, que el psicópata está afuera». No estaba lejos de la realidad, ya que un total de 19 personas se convertirían en víctimas de las atrocidades del psicópata. Estos crímenes dejaron una profunda huella en la sociedad costarricense, donde padres y abuelos prohibían a sus hijos salir por la noche, temerosos de lo que pudiera ocurrir. Entre sus primeras víctimas se encuentra una pareja que fue acechada en el Parque de la Amistad,
un diciembre de 1986, donde sus cuerpos fueron hallados por un grupo de niños Boy Scouts por el impresionante olor que desprenderían los cuerpos en descomposición. Llamada la policía, encontraron no tan solo los cuerpos de las víctimas, sino también junto a otra pareja que terminaron en manos del psicópata. La policía encontró casquillos de una M3 cerca de la zona del crimen, pero también un detalle realmente aterrador, pues solo los hombres estaban enterrados, no las dos mujeres que, debido al estado del cuerpo, la policía forense decretó que tenían 2 meses de diferencia a los otros cuerpos desde su deceso, dejando en claro que estas pobres mujeres vivieron 2 meses más en las garras del psicópata. Sin embargo, a diferencia de los casos anteriores ocurridos en el dichoso Triángulo, donde sus víctimas parecían estar en el lugar y el momento equivocado, el crimen de Ligia Camacho se separa de todos los demás. Este caso es el único donde el psicópata eligió premeditadamente a su víctima. Vigilaba a Ligia desde un árbol y al momento del suceso cortó la línea telefónica de su casa y, traspasando la cerca, disparó a la joven desde la ventana de la habitación de la chica, a lo que sus padres, alarmados por el ruido de afuera, se acercaron a la entrada de la casa donde fueron los primeros y posiblemente únicos que tuvieron contacto con el psicópata. Las declaraciones de los padres tan solo se resumen que luego de preguntar quién estaba afuera, el psicópata fríamente diría: «Es la policía, están en problemas». Por suerte, no abrieron la puerta y las sospechas de un presunto disparo fueron descartadas por los padres, ya que en ese momento se celebraba una fiesta con fuegos artificiales en las afueras del vecindario. No escucharon los gritos de su hija, pero a la mañana siguiente encontrarían a su hija entre sus sábanas y sin ningún rastro de vida. Ante estos episodios de dolor que afectaron profundamente a las familias costarricenses, surge una pregunta inevitable: ¿cómo respondieron las autoridades policiales ante este enigmático y astuto asesino en serie? El caso del psicópata de Costa Rica, tan abominable como misterioso, sorprenderá a muchos por completo al descubrir las respuestas de las fuerzas del orden en su búsqueda por encontrar al responsable de estos atroces actos. Con las evidencias que proporcionaban tanto las zonas donde operaba el psicópata como su característico modus operandi, la policía no tardó en encontrar respuestas, aunque en su mayoría resultaron ser respuestas vacías. A pesar de esto, constituían pilares fundamentales para la búsqueda del cruel criminal. El impacto de la situación no se limitó únicamente a las familias afectadas, sino también a las fuerzas policiales. El entonces jefe de operaciones, Gerardo Castain, abiertamente afirmó que Costa Rica, un país que nunca antes había enfrentado un acto tan atroz, no estaba preparado, ni logística ni mentalmente, para resolver un caso de esta magnitud. Este contexto dio lugar a una competitividad interna entre los miembros de la policía, donde cada uno buscaba ser el primero en resolver el caso, llegando al extremo de esconder evidencias entre ellos para ralentizar el progreso de los demás, en lugar de trabajar juntos para descubrir al responsable de la tragedia en la cruz de Alajuelita. Tal como fue la evidencia de fluidos supuestamente del psicópata, que por falta de material preservativo y un mal manejo del mismo se echaría a perder por completo, borrando posiblemente la evidencia clave para detener al psicópata. Sin embargo, lo que la policía no anticipaba era que, a pesar de la encarcelación de estos supuestos culpables, los horrores del psicópata de Costa Rica continuarían. Aunque Arnoldillo y Tres Pelos resultaron ser los principales vendedores de la reconocida M3 calibre 45, un arma militar, y la munición utilizada en cada uno de los crímenes que ocurrieron entre 1986 y 1996, no lograron poner fin a los crímenes del verdadero psicópata, quien seguía sin ser encontrado tras una década de terror.
Así regresamos al punto de partida después de que, al día siguiente del suceso, los cuerpos de las hermanas e hijas de la familia Zamora fueran encontrados cerca de una finca llamada La Granadilla por su propietario. Los cuerpos estaban sometidos, atados, abusados y marcados con la característica firma del psicópata, una bala en el tallo cerebral. El impacto de esta tragedia se sintió en todos los rincones del país. La situación se agravó debido a las cuestionadas elecciones presidenciales y la tensa situación en la frontera con Nicaragua, que estaba inmersa en una guerra civil en ese momento. Estos factores generaron un clima de miedo entre las familias, la prensa y la sociedad costarricense en su conjunto. Sin pruebas ni un responsable claro, las teorías se volvieron cada vez más sombrías, llevando a muchos a creer que este debía ser un acto del mismísimo diablo. El entierro y el velatorio de la familia Zamora se llevaron a cabo públicamente en la Cruz Roja de San José. Millones de costarricenses acudieron al evento, incluso el presidente en ese momento, para rendir homenaje a las víctimas y darles un último adiós, deseándoles paz en el más allá. Personajes como Otto Vargas, quien escribió un libro relatando los horrores sufridos del psicópata y estuvo presente durante el crimen de Alajuelita, continúan buscando respuestas. Personajes como el exjefe Gerardo Castain se han manifestado en los medios de comunicación, instando a las nuevas fuerzas policiales a tomar este caso como una experiencia, con la esperanza de que nunca vuelva a repetirse en un país que se enorgullece de su reputación de paz y tranquilidad. Este oscuro episodio ha dejado una profunda cicatriz en la memoria de Costa Rica y sus habitantes. A pesar de los años que han pasado, el enigma del psicópata de Costa Rica sigue sin resolverse por completo. Los ciudadanos siguen sin conocer las verdaderas razones detrás de los horrendos actos cometidos por esta bestia criminal. Los expertos en psicología forense sugieren que estos crímenes podrían haber sido una forma de venganza, quizás resultado de una experiencia traumática en sus relaciones con las mujeres. El único retrato del supuesto asesino surgió demasiado tarde en la investigación, y la falta de pruebas contundentes complicó aún más el caso. La hipótesis de que el psicópata podría haber tenido vínculos con grupos guerrilleros o fuerzas militares continúa siendo una conjetura plausible. Se especula que el psicópata pudo haber sido desvanecido por otro de su misma talla en 1998 o simplemente pudo haber cesado sus crímenes, como suele suceder con muchos psicópatas cuando llega un período de enfriamiento. A día de hoy, 37 años después, el pueblo costarricense todavía se pregunta quiénes fueron los responsables de estos crímenes. Las teorías y conjeturas en Internet no han cesado, y algunas figuras importantes han sido señaladas como culpables, pero el caso sigue sin resolverse por completo. Esta oscura y enigmática página de la historia de Costa Rica parece que nunca será descifrada en su totalidad. El psicópata de Costa Rica sigue siendo un misterio sin resolver que perdura en el tiempo, y tan solo queda como un hecho histórico más que relatar. Si te gustó el video, te pido que dejes tu like y lo compartas con un amigo. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para conocer más casos misteriosos, tal y como el psicópata de Costa Rica. Yo me despido por el día de hoy, y nos vemos en un próximo misterio.